Vamos a comenzar con el primer panel que se titula Empresarias Resilientes. Muchas acá saben que liderar es un desafío enorme que en ocasiones implica sostener, implica también resistir en condiciones adversas. Y tiene momentos de tomar decisiones en soledad también muchas veces. Bueno, vamos a hablar cómo forjaron su propio camino y lograron construir negocios sólidos. Y para eso recibimos en el escenario y las invitamos a ir pasando y acomodándose. Jimena Torres, CEO y fundadora de la dulcería de Jime Torres. Bienvenida, Jime. Caro Abuchalja. Abuchalja es directora general y fundadora de EduSchool y miembro del rectorado de UDE. Bienvenida, Carolina. También nos va a estar acompañando Lorena Bentancor, fundadora y CEO de Prometens. Bienvenida, Lorena. Bienvenida. Y Marce Doval, que ya la tenían aquí en el escenario, directora de Forbes, que va a moderar este panel. Bienvenida, chicas. Gracias, Marce. Bueno, muchas gracias. Un honor compartir con ustedes. Me acabo de dar cuenta que estamos engamadas. Esto no fue coordinado. Increíble. Estamos en la misma sintonía. Conexión. Bueno, Jime, sostener un negocio gastronómico durante tanto tiempo, o sea, como en tu caso. Al grano. Esto es mañana al grano. Ay. No, ese sí, vamos. Esto es una mañana de mucha Me charla. encanta. Es todo un desafío. O sea, vos 14 años ya vas con... 14 años con la dulcería de Jime. De Jime. ¿Cómo medís el éxito de un negocio gastronómico y qué tantos riesgos tomás? Bueno, está buenísima tu pregunta porque siempre se dice que en gastronomía, cuando pasan 7 años, es ahí que decís, bueno, puede ser que mi empresa ya pase a estar estable. La realidad es que para mí todos los días son como el primer día, pensando la mañana de hoy y una palabra tan utilizada, pero a veces que no nos detenemos tanto a ver la definición, que es la resiliencia, ¿no? Que es eso de subsistencia, eso de mantenerse. La resiliencia nace de, la definición es del ser vivo que busca lo posible para mantenerse, y creo que las empresarias, los empresarios, las emprendedoras, de alguna manera en nuestra vida tenemos como una cadena de eslabones que está llena de eslabones que son complejidades y que están hilvanados por lo que nos hace bien. Puede ser, como decía Vivi hoy, hacer plata, seguir una pasión, mantener puestos de trabajo, ¿no? Eso es lo que va hilvanando la cadena, que siempre es de complejidades, y a lo que voy es que nunca hay descanso, nunca no hay una preocupación. Creo que la idea principal es como surfar la ola de las preocupaciones. En mi caso, la resiliencia es... todos los días necesito irme a dormir habiendo hecho algo productivo por mi negocio. Mandar un mail, hacer una llamada, anotar una idea. Creo que estos 14 años tienen mucho que ver en que nunca me termino de descansar. Y si bien en la dulcería hay productos clásicos como la torta piedra o como la torta croc, todo el tiempo estoy como, bueno, ¿hay algún Swiftie acá? Siempre hay un Swiftie. Bueno, siempre estoy inventando algo nuevo. Taylor saca un disco nuevo, el viernes tenemos las galletas de Taylor en la dulcería. Nos vestimos de naranja. A lo que voy es que si tenés un mercado estable, siempre tenés que darle un poquito más para el cliente que ya es parte de la comunidad y que se sorprenda, o el cliente que lo podés atrapar por primera vez, porque en 14 años seguro que hay alguien que todavía no comió una torta mía y yo necesito seguirlo trayendo. Excelente. Bueno, pasamos con Carolina, también una emprendedora súper aguerrida, ya súper consolidada como empresaria con EduSchool, también miembro del ENUDE, ¿no? Con muchas responsabilidades, muchos sombreros, pero ya de por sí vemos que hay muchos colegios. El tuyo ya se abrió en 2007 y tiene 800 alumnos. ¿Qué fue lo más desafiante de ese camino para abrir tu propio colegio y hacerlo sostenible? ¿Cómo saliste adelante de esos desafíos? Y bueno, esto surge como una necesidad de decir, basta de lo mismo. Como estudiante yo me sentía muy insatisfecha porque decía, ¿por qué tengo que memorizar todo esto que me quieren meter
cuando al otro día ya me olvidé de lo que aprendí. Fui, di la prueba y no me quedó nada. ¿Por qué nadie se da cuenta que hay un montón de compañeros que la están pasando mal? ¿Por qué tengo que seguir esto hasta que sea una profesional, vaya a la universidad? Y todo se sigue repitiendo. Hay algo en este sistema que no funciona. Y a mí siempre quise ser maestra, después dije, no, maestra no, era un momento complicado, justo las maestras estaban en conflicto, dije, no, me fui para contador y siempre me quedó como eso pendiente, la educación, yo quiero un cambio en la educación, que tenga sentido. Y bueno, ese fue mi desafío, ese fue mi ¿para qué quiero hacer esto? Para hacer la diferencia. Pero ¿cuál es la mayor barrera? Esto así funciona bien. ¿Y por qué la gente dice esto así funciona bien? Porque cambiar lleva esfuerzo. Eso es así. Entonces, es más fácil decir esto así funciona bien que ver qué es lo que está funcionando mal para proponer algo que realmente funcione bien. Entonces, para eso, bueno, formé el colegio que tenía un gran diferencial. Yo decía, sí, vayamos a lo académico, pero también vayamos a lo emocional. Y en lo académico no vamos a martillarle el cerebro a los niños tratando de imponerles conocimientos que ellos no procesan. Conocimientos que les tratamos de imponer, ellos retienen por un poquito de tiempo y después, como no lo internalizan, no son capaces de utilizarlos. Ahora es difícil también en una entrevista con unos padres transmitirles eso, o sea, que lo que vos aportás desde lo emocional, ¿no? Porque con los padres te quieren preguntar, bueno, ¿cuánto inglés, cuánto deporte, cuánto, o sea, cómo vos, Vender la idea. el vender esa idea? Exactamente, ahí estuvo el gran desafío, porque los padres también van a lo tradicional. ¿Y cuándo dan el first? En tercero, en cuarto, en segundo, pero bueno, muchas familias apostaron a eso. Me interesa que mi hijo esté contenido. Me interesa. Y así se inició el colegio. Yo quería 60 familias y fueron 120 las que Wow. apostaron por este proyecto. Entonces Bien. dije, el proyecto tiene un sentido. Hay gente que le encuentra sentido a que sus hijos tengan una contención. Quien no está bien emocionalmente no está capacitado para aprender nada. Eso es mentira. Si uno está fuerte, si uno está seguro de quién es y de cómo defenderse de las distintas, piedras que se nos cruzan en el camino, todo lo demás fluye. Ahora, si tenemos niños débiles, niños que les hacen bullying y no se saben defender, niños que en la casa viven un montón de cosas y no son capaces de decirlo porque tienen miedo o porque no tienen adultos dispuestos a escuchar, cosa que en el colegio nos dicen hasta cuando sus compañeros están en riesgo. Y lo dicen sabiendo que no van a ser denunciados por las autoridades, que lo sabemos manejar y lo manejamos bien. Cuando pasan esas cosas decimos, está todo bien hecho. Y bueno, y el colegio así es como va creciendo y bueno, otro montón de cosas. Nuestra forma de enseñanza no es en base a la memorización, sino a la resolución de casos. Tenemos métodos de enseñanza donde se los expone a la universidad desde que están en cuarto de liceo, con docentes universitarios. Ellos hacen tesis, o sea, cuando llegan a la universidad son chicos que ya están preparados, que les interesa ir a la universidad porque ya están expuestos desde muy chicos. Claro. Entonces, bueno, tenemos un sistema y un diferencial que para mí es fundamental y que lo vamos a seguir peleando, lo vamos a seguir luchando y yo quiero que esto se pueda replicar en toda la educación, no solo en EduSchool. Excelente, Carolina. Lorena, vos fundaste hace 10 años Prometens. No. 10, ¿no? Noviembre. No, bueno, perdón, hace 2 años. 10 años que trabajamos en el Claro, pero Sí. no como empresa, pero sí que empezó el proyecto. Esta startup con base científica lo que hace es buscar una solución
terapéutica que no existe para el cáncer de páncreas, ¿no? Son los cánceres más agresivos. ¿De dónde vino tu motor para pasar del área académica, porque vos estás como catedrática del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Ort, a lanzarte a esto de montar un negocio basado en la ciencia? Sí, bueno, resiliencia a tope. Hablabas de 10 años. Esto fue un proyecto, digamos, que por utilizar una referencia acorde a mi compañera panelista, se cocinó a fuego lento, lentísimo. Mi carrera profesional siempre estuvo signada por lo académico. Yo nunca me imaginé hace 10 años que iba a estar fundando una empresa, que iba a estar dirigiéndola. Comenzamos a trabajar junto con quien hoy es mi socia, Valeria Arazú, es una científica uruguaya, pero que está en España, radicada, con un planteo bien académico, una hipótesis, queriendo contribuir al conocimiento, básicamente. Y bueno, el proyecto se fue desarrollando, empezamos a ver que eso tenía aplicación. Mi área de trabajo es la biotecnología. Cada vez más nos acercábamos a algo que cristalizaba, ¿no? El sueño de un biotecnólogo es pasar de una hipótesis a algo tangible que contribuya a la sociedad. Y se fue dando casi como sin querer queriendo, digamos, como el Chavo. Digo sin querer queriendo porque realmente al principio no nos planteábamos generar una empresa, pero me preguntabas de la motivación. Cada vez más íbamos viendo que eso podía resolver un problema acuciante, ¿no? Bueno, hablaste al principio de este panel acerca del cáncer, quien no está tocado de cerca o en carne propia por esta enfermedad. Esto es una solución que veíamos transversal a todo tipo de cáncer, de tumores sólidos. Lo estamos enfocando hacia cáncer de páncreas porque es un tipo de enfermedad para la que hoy no hay ningún tratamiento efectivo, lamentablemente. Que la tasa de sobrevida aumentó muy poco, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Sí, de hecho, los tratamientos que hay hoy en día ofrecen tasas de supervivencia de 11 meses, y estamos hablando de fármacos que han salido en 2024, o sea, no es que la gente, la comunidad científica y tecnológica está trabajando para mejorarlos, pero es muy desafiante. Pero la motivación, como les decía, surge de la realización de que teníamos algo entre manos, de que realmente podía ofrecer una solución, ¿no? Es una empresa de base científica y eso supone muchísimos desafíos. Ese camino que les digo de 10 años para llegar a la fundación de la startup, que fue en noviembre del año pasado, que es una startup de investigación, hay que tener eso también en cuenta, ¿no? No es que tengamos hoy por hoy un producto en la mano para ofrecerle a los pacientes, ¿no? Faltan muchas etapas para llegar a ese estadio. Están en fase preclínica, digamos. Estamos en fase preclínica, exacto. Eso Sí. quiere decir que todavía no se ha probado en humanos. Y para que llegue a probarse en humanos, todavía faltan una serie de avances, digamos, de la tecnología que demuestren que es suficientemente seguro como para poder evaluarse en humanos, ¿no? Te voy a preguntar un poquito ahora, en breve, sobre los tropiezos y la resiliencia que implica emprender en ciencia. Dale. Pero antes voy a hablar con Jime sobre esto de los altos y bajos, ¿no? Que tiene ser empresaria. La pandemia, no es por volver a hablar de algo que ya suena re viejo la pandemia, ¿no? Por suerte. Pero el mismo día que tenías que cerrar un local en el MAM, tuviste ahí como esa idea de también abrir otro.
Sí. Contame cómo fue que saliste adelante en esa situación. Bueno, esto está bueno para los que están emprendiendo. Uno siempre sueña con un negocio, sueña con su tienda y muchas veces nos cuesta escuchar como las señales porque estamos aferrados a cierta idea. En el caso mío, yo estaba trabajando en el MAM, tenía una tienda muy linda que le habíamos puesto con muchísimo esfuerzo y también con mucha dedicación estética. Yo también hacía un programa de televisión para Teleciudad en el MAM. El MAM era como de alguna manera mi casa y con la pandemia, el centro comercial, la realidad es que no se gestionó bien, se cerraron todas las tiendas salvo las de necesidades primarias como la carnicería, la farmacia, pero los alquileres siguieron siendo los mismos. Entonces, claramente, la señal era, si vos tenés una exigencia de un alquiler de tanta plata y no estás con la tienda abierta, o sea, no hay facturación, la realidad era que era imposible mantenerlo y por momentos tomar decisiones así son difíciles. Porque decís, bueno, pero es mi tienda, capaz que en un futuro cambia. Y la realidad es que los números no daban y acá yo tuve que ser como muy... escuchar mucho mi instinto de decir, esto no va a sostenerse. Cuando vos vas a cerrar una tienda, no solamente está la parte emocional, sino de acordarte hasta el florerito que pusiste o dónde compraste tal cuadrito, hasta la parte de la empresa como la imagen de marca, la reputación. ¿Qué va a decir la gente? Te estás achicando. Y enfrentarte a todos esos factores para tomar una decisión rápida es difícil. Ahí fue que aprendí en el momento en que estaba como tomando la decisión, que como tú decías hoy, Vivi también lo dijo, son decisiones que se toman muy en solo. Me vino la frase esto de no tenemos por qué cerrar si no podemos transformarnos. Y esa transformación podía ser de ir a mi casa, como pasó en la pandemia, que volví a hacer los chocolates, a hacer roscas de Pascuas en mi casa. Y si yo se lo contaba, porque siempre tiene mucho que ver en nuestra comunidad, en nuestra comunidad de redes, cómo se lo contamos a nuestros seguidores, ¿no? El storytelling. Si yo se los cuento y les cuento por lo que le estoy atravesando y les cuento que estoy volviendo a casa a cocinar, quizás la idea del fracaso no es tal, sino que es volver a mis raíces. Y ahí es cuando pienso que me viene esta idea de los sueños no mueren, los sueños se transforman, cambian y siempre hay una oportunidad. Los sueños se pueden soñar, pero después hay que trabajarlos. Y en este trabajo surge la posibilidad de desamoblar el MAM y meterlo en un box, en un depósito, idea súper triste, o ir a poner cosas ricas en algún lugar donde en este momento estuviera faltando. Había mucha gente que estaba instalando en manantiales, gente con valor adquisitivo, gente con búsqueda de servicios que de repente no existían, y fue ahí que cargué el camión, y así como lo cargué, me acuerdo con mi marido y con mi papá que me ayudaron a cerrar la puerta del camión, de ahí nos fuimos. Yo estaba con mi papá, los dos de tapaboca en el auto, hasta Manantiales a desarmar y ahí armé una pequeña tienda que durante 2 años pudo surtir de cosas ricas, de cosas dulces a nuevos ciudadanos que estaban viviendo por ahí. Duró lo que tenía que durar y también cuando acepté que ya esa gente se había vuelto a su país, la mayoría eran argentinos o brasileros, cuando se volvieron, yo también tuve que asumir bueno, duró lo que tenía que durar. Aproveché la oportunidad, ahora cierro y de ahí me fui ahora al Montevideo Shopping. Adaptabilidad total, me encantó. Hay que adaptarse y hay que no aferrarse porque era mi sueño, porque ese sueño siempre se puede transformar, pero si los números no dan, nos dan. Hay que rápidamente evitar la deuda e irse para otro lado. Perfecto, me encantó ese mensaje. Carolina, hacer un doctorado, ¿no? Un doctorado en educación, siendo líder de empresa, con todas esas responsabilidades y con 4 hijos también, hay que decirlo. No digo, yo lo pienso, con 3 hijos, no sé con 4, porque con 3 ya me parece un montonazo. A meterme ahí no sé cuántos años a estudiar. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Y contame las luces y sombras que tuvo transitarlo. Bueno, me impulsó, primero, creo que si estás en el rubro educación, es obligatorio para mí estudiar, estudiar, estudiar y estar siempre a la vanguardia, porque ¿cómo le vas a enseñar a otro si vos no estás preparado?
Y el doctorado no fue una decisión fácil. Sabía que me metía en un mundo, ese grado máximo en educación, me metía en un mundo que era muy fuerte, que no sabía si estaba a la altura, porque si bien me encanta estudiar y soy una eterna estudiante, es muy exigente. Tenés que terminás haciendo una tesis generando un nuevo conocimiento. Y decía, podré con todo, como decís vos, podré atender a mis hijos, podré con la UDE, podré con el EDU, podré atender mi casa, podré. Dije, me tiro de cabeza, podré. Sabremos cumplir, yo qué sé, no sé, porque siempre todo lo hago así. Y si vos me decís, había momentos en que no podías más, sí, había momentos que decía, no puedo con esto, es muy exigente, no puedo más. Pero tengo un marido que la verdad que siempre me apoyó y eso es re importante, tener a alguien que te diga, sí podés, seguí adelante porque las capacidades las tenés. Y para mí también era un ejemplo para mis hijos. Siempre les dije, nunca ustedes fueron como una mochila para mí que no me permitiera hacer las cosas que yo quería hacer. Y creo que es un gran ejemplo para ellos, para que nunca se sintieran como un peso que no me permitió desarrollarme. Al revés, yo siempre quise ser madre, fue como mi sueño y nunca dejé de hacer nada por tenerlos a ellos. Al contrario, creo que siempre ver la cara de mis cuatro hijos me dieron fuerza para seguir. Y bueno, y lo pude terminar, me llevó mucho esfuerzo, me encantó la experiencia, realmente. Por momentos sentí que no podía, hasta ganas de llorar me daban, es la verdad. A veces veía los trabajos que tenía que hacer y decía no. Y cuando me tocó defender ante ese tribunal que era de varios países y que fue muy exigente y lo pude hacer, dije sí, valió la pena el resultado final, que era justamente sobre evaluación, porque yo soy una convencida que la evaluación no mide si una persona aprendió o no, sino que es parte del proceso de aprendizaje y si nosotros sabemos evaluar, potenciamos todo lo que el alumno aprendió y sobre eso se trató mi tesis y me dijeron, hacelo, demostrá que es parte del proceso. Y bueno, me sentí, y ya te digo, la sombra fue eso, fue en los momentos donde decís no puedo, voy a abandonar. Y bueno, y me motivó eso, el apoyo de mi marido, las caras de mis hijos y decir, por ellos voy a poder. Y la obligación que siento de seguir preparándome para estar a la altura de lo que yo quiero enseñar y quiero aportar a los chicos que están a mi cargo. Muy bien, Lorena, ¿qué tropiezos tuviste en esto de estar probando hipótesis? Yo me imagino uno convencidísimo de que es por acá, 4 años con ensayos de repente. ¿Qué particularidades tiene emprender en ciencia? Bueno, emprender en ciencia tiene la particularidad de que no es 4 años y te encontrás con que no es por acá, es todos los días que te encontrás que por acá no es. Pero los científicos, y la otra vez lo decía en una charla, los científicos para eso, para la resiliencia, nos entrenamos desde chiquititos. Porque continuamente, casi diariamente, estamos proponiendo microhipótesis, ¿no? Esto vamos a probarlo de esta manera, esto creo que puede funcionar así, me parece tal cosa, hagamos los experimentos. Y una y otra vez los experimentos te demuestran que estás equivocada, con lo cual tenés que reformular, ¿no? Entonces eso es como un entrenamiento que tuve sin querer durante toda mi carrera profesional. Enfrentarte, no, para un día llegar así. Exacto, o sea, y lográs llegar, ¿no? Lográs, pero tenés que buscar caminos por aquí y te mueve la curiosidad y es lo que no te deja bajar los brazos. Y lo mío no fueron ganas de llorar, lo mío fueron llantos múltiples, muchísimas veces. Y luego encontrarnos con que
nada, esto tenía pinta de que podía, como le decía antes, llegar a una solución, que podíamos ayudar a gente, a pacientes oncológicos y tener esa responsabilidad, ¿no? De decir, pero yo tengo esto entre manos y tengo que empujarlo para adelante porque no lo puedo dejar. Puede ser, y eso es otra dificultad de emprender en ciencia, que el mes que viene tengamos que cerrar porque no funciona, porque esto es tóxico, porque no es seguro, porque. Pero hay que tenerlo presente. El emprendimiento en biotecnología, en el área terapéutica, se llama en inglés Deep Tech, ¿no? Tecnología profunda. Quiere decir que tiene altísimo riesgo, pero mucho impacto social y por tanto si tiene éxito tendrá muchísimo retorno, ¿no? Pero hay que emprender sabiendo eso, o sea, hay que ser muy valiente, digamos, porque se sabe que es muchísima la probabilidad, muy alta la probabilidad de que no funcione, de que no lleguemos a buen puerto, ¿no? Vamos a hacer una última rondita para cerrar cortita. Jimé, más allá de los nos, vos tenés mucha exposición mediática y te enfrentás a muchos mensajes de la gente, opiniones, pero más allá de la Jimé de los medios, como empresaria, o sea, ¿qué tanto oís las voces de los críticos o de los haters? Recién decías Taylor Swift, así que te va a encantar esta pregunta, me imagino. Haters gonna hate. Haters gonna hate siempre. Mira, tengo como una frase en mi empresa que siempre le digo a los chicos en las tiendas. Les digo, el cliente es Dios, lo tratamos como tal porque es el que nos paga el sueldo. Pero bueno, a veces Dios también se puede equivocar. Entonces, si ustedes están en la tienda y viene una persona una vez y les pide una milanesa, ni me pasen esa información, porque al cierre del día la encargada se me manda como un pequeño resumen de cómo fue la diaria. Hasta el día de hoy, de hace 14 años, todos los días, yo recibo de cada una de las tiendas eso y es como que sé cómo pasó el día, a un cierre. Si te lo dicen una vez, no me lo cuentes. Pero si de repente vienen 10 veces en una semana y nos piden un lait Méjoun, vos contámelo, porque puede haber una oportunidad. Digo el Méjoun por decir algo. Claro, pero sí lo escucho, sí estoy atenta, pero estoy atenta más al cliente que, como decís vos, al hater, al que puede estar en las redes. Creo que, citando a Taylor también, porque es una semana muy especial para los Swifties, nuestra energía es un lujo y hay que saber dónde ponerla. Así que si son comentarios que a mí me van a generar algo, ya sea una nueva idea, una mejora en mi tienda, un arreglo en una conversación que tengo que tener acerca de alguien que de repente habló de mal tono, que cosas que van a pasar todo el tiempo cuando trabajamos con recurso humano. Si va por ese lado, le presto atención. Si no, más vale que no me saque la energía, porque seguro en ese tiempo puedo estar inventando una torta nueva. Muy bien, muy saludable el consejo, me encantó. La cantidad de la energía de que le ponemos a cosas que no sirven para nada, ¿no? Realmente, mejor ahí. Hay que enfocarlas en lo que vale la pena. Es un lujo. Carolina, tenés 2 hijas que estudian ingeniería y además estás ahí en contacto con niñas todo el tiempo, motivándolas a ahí nuevos horizontes. ¿Querés venir a casa? Hacer unos esconcitos, algo rico, Claro, y capaz que va. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué consejos le darías a las madres de niñas para motivarlas justamente a la matemática, a la física, la tecnología? No es que no haya motivación, pero son muchas décadas de que nada, no había mucho interés para ese lado. Y bueno, lo que hice yo, como a mí me encantaban los números, siempre les dije, las letras no sirven. Entonces, claro, ellas Las siempre flechaste. encantadas. Hay abogadas acá. Claro, bueno, pero yo lo dije sin darme cuenta. Y saben que lo que uno dice Lo machacaste. queda escrito, ya está. Entonces, yo no digo que les digan que las letras no sirven. Yo lo hice inconscientemente y quedó, y a ellas, los números les encantaban y no sabés, brillantes. Con las matemáticas, todo eso, para ellas era una pavada. Y sigue siendo. Y la carrera, una ya la terminó y la otra está en tercero y vuelan. ¿Por qué? Porque desmitifiqué ese miedo a las matemáticas.
Entonces, si uno no les transmite miedo y dejamos que fluya, si es lo que les gusta, lo van a hacer y lo van a hacer bien. Entonces, si les tengo que dar un consejo o una sugerencia, dejen fluir. No condicionemos lo que les gusta. Yo nunca les dije, sean tal cosa. No me interesaba eso. Sí me interesaba que estudiaran porque creo que estudiar nos prepara para diferentes situaciones de la vida. No que sean contadores, economistas, eso no me importaba. Sí que estudiaran algo. Bueno, salieron ingenieras. Bien, no tengo algo, o sea, no es un gusto en particular, pero sí las palabras quedan en el cerebro. Así que bueno, no condicionemos. Yo condicioné, creo, Sin darte cuenta. sin darme cuenta. Pero es eso, es dejar fluir. Lo importante es que estudien. Bien. Y Lorena, para ir terminando, hace poco, con un coach que trabajó con ustedes, con vos y con tu socia, les contó que cuando estaban pensando ese plan de negocios y que cuando se sumara un CEO a la compañía, como que ese proyecto iba a ser como más del CEO, que era el que lo iba a ejecutar. Y eso para vos fue como una señal de no. Fue como impactante, como tener Impactante. que dar así mi bebé a alguien que se lo llevara. Entregaste tu hijito. ¿Cómo te preparaste para liderar la empresa? O sea, ¿cómo dijiste, bueno, ok, yo quiero ser la que esté al frente como CEO? Otra vez fue sin querer queriendo, y por ahí alguna vez escuché a un CEO importante que dijo que los mejores CEOs son los que no quieren ser CEO. Yo no quería ser CEO. Pero bueno, como decías, tuvimos resultados muy buenos en un proyecto de investigación que estaba financiado por la Comunidad Europea. Caímos en lo que se llama el radar de innovación de la Comunidad Europea. Ellos detectaron que los resultados que teníamos tenían potencial de ser innovadores y nos ofrecieron entrenarnos a científicas, académicas de toda la vida, imagínense, a ser emprendedoras. Y bueno, se nos abrió un mundo en el que estábamos súper incómodas, primero. Tuvimos que tomar la decisión consciente, ¿no? Bueno, un poco motivados por lo que les decía recién, que esto puede ayudar a la gente, decir, bueno, vamos a tener que hacer un cambio de dirección profesional. Y en ese trayecto teníamos coaches, estuvimos un año trabajando, nos estuvieron entrenando y cuando llegó el momento de definir, hacer el team building, digamos, ver cómo estructurábamos desde el punto de vista de los recursos humanos la empresa, nosotras éramos como, no, que alguien lo haga, alguien que sepa que lo haga. ¿No? Nosotros no sabemos, ¿no? Nosotros no sabemos. Y hay como dos tendencias en emprendedorismo vinculado a ciencia, aquellas que dicen que los científicos tienen que ser los promotores, los fundadores, los que lideren, y otros como que pueden transferir ese conocimiento. Y justo estos coaches con los que trabajamos en Francia eran de esa escuela, digamos, empujarnos a nosotras, ¿no? Ustedes son las que saben, ustedes tienen que liderar esto, ustedes tienen la capacidad. Claro, hacernos creer a nosotros que teníamos el potencial de llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, en un momento en el que nos dijeron, ok, podemos buscar CEO, estuvimos en búsqueda y Guillaume, nuestro coach, nos dijo, bueno, tienen claro que el proyecto hasta aquí fue de ustedes. De ahora en más es del CEO, del CCO, de quien sea que lo lleve adelante. Y nosotras nos miramos y dijimos, no, ¿cómo? Y sí, esto es así, ustedes. Y fue ahí un clic en el que dijimos, no, pero pará. ¿Cómo que no podemos tomar? No, la empresa se va a estructurar de esta manera, ustedes tienen que dar un paso al costado, podrán tener voz y voto, pero... Y bueno, fue en ese momento que decidimos ser las dos operativas, de tomar las riendas y decir, bueno, ambas somos muy curiosas, aprendamos, formémonos y bueno,
en eso estamos, ahí balanceando nuestros roles, yo Laborde como catedrática y Valeria como científica titular en su instituto de investigación, pero además como emprendedoras. Bueno, seguiremos atentos al éxito de su emprendimiento en los próximos años. Muchas gracias a las tres por esta charla. Muchas gracias.